Buenas noches con todos. El día de hoy estamos en un podcast para legislación. El día de hoy le vamos a hablar acerca de lo que son las modalidades indirectas y también las justificadas acerca de la libertad de expresión. En este caso, la que yo he escogido para poder conversar con mis compañeros es acerca de un tema en las épocas electorales. Tenemos el caso de las elecciones del 2021, donde participaba Pedro Castillo y también Keiko Fujimori, donde había una contienda, ¿no? Sin embargo, en el programa de Beto Saber de Willax TV, constantemente al señor Pedro Castillo lo tildaban de terrorista y lo asociaban mucho a Sendero Luminoso. Incluso en los diarios lo titulaban como si fuera un comunista, o una persona hambrienta de poder. Incluso hubo un grupo de periodistas del comercio que emitió un comunicado criticando todo lo que era la cobertura parcializada acerca de este tema. Se recibió una cobertura negativa acerca de lo que era Pedro Castillo dentro de todo este consorcio, porque parecía todo un circo, ya que minimizaban a Castillo, sin embargo, hacían una adoración grande a lo que era Keiko. En este caso, el resultado informativo fue totalmente tóxico. No sé si mis compañeros habrán vivido esa época donde ellos se podrían haber dado cuenta que era totalmente tóxico en cuestión a lo que era tanto periodístico como lo que era político. Eh, Ah, Creo que sí, ¿no? Yo vi no sé si era un reportaje que decía que supuestamente Caseo había recibido, creo que 12 veces o 15 veces más, creo, la cobertura negativa en los principales medios de comunicación. Eh, Esto creo que fue realizado por un monitoreo del Consejo Ejecutivo de Radio y Televisión, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, teniendo ese dato, ahora sí podemos decir que esta manipulación mediática constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión, ya que limitaba la pluralidad de voces y todo lo que es el acceso a información, ya que no era equilibrado en ese proceso. Sí o sí se notaba que había un favoritismo tanto en Keiko y no tanto como en Pedro Castillo. Como segundo, vamos a hablar de las justificadas en la libertad de expresión. En este caso hemos escogido lo que es la protección al honor y la intimidad. Hemos escogido el caso que pasó en el año 2008 al 2009, con lo que era el caso de Magali Medina contra Paolo Guerrero. Este caso es muy mediático, incluso es muy emblemático en lo que consta a Magali Medina, ya que ellos fueron sentenciados a prisión efectiva, por lo que había pasado con el tema de Paolo Guerrero. El caso surgió en el mismo programa de Magali, donde había emitido imágenes de Guerrero en un hotel en la noche anterior a un partido de lo que era que iba a jugar con la selección peruana. Dentro de este programa, ella lo acusó a él de haber incumplido con la concentración. Sin embargo, más adelante se había demostrado que las imágenes correspondían a lo que era otra fecha, lo que constituía lo que era una información totalmente falsa y dañaba gravemente la reputación profesional que tenía Paolo Guerrero. No sé si mis amigos, mis compañeros podrían hablar un poquito más del tema, de lo que pasó. sí, mira, bueno, ya todos conocen a Magali, ¿no? Todos saben cómo es su programa, cómo se mete a veces en la vida de los demás. En este caso, se demostró, ¿no? Que era una difamación contra el futbolista. Él pudo como que enfrentar, puso su denuncia y al final Magali tuvo que pedir disculpas y, si no me equivoco, pagar como una indemnización, ¿no? Por esta difamación que le dio a Guerrero. Es una clara evidencia de la poca de que se ha metido mucho en la vida de Guerrero, en su intimidad. Ha estado en contra de lo que es su intimidad prácticamente. Claro, incluso dañó el honor profesional que tenía él como figura pública. Y claro, en este caso podemos ver que es importante de que en cuestión a la jurisprudencia peruana, sobre los límites ante la libertad de expresión, etcétera, y el derecho del honor, este fue respaldado por el Tribunal Constitucional. Y claro, fue como una restricción proporcional y necesaria como una sociedad democrática. Ahora sí vamos a pasar al siguiente caso con mi compañero Carlos. Ya bueno, no sé si ustedes hayan escuchado hablar del caso de Paulo Gas, que bueno, ella es una investigadora de, de televisión que hizo una investigación sobre el sodalicio de vida cristiana. Bueno, esto todo comienza gracias a una publicación que ella había hecho
junto con Pedro Salinas, que también es un escritor, que se llamaba Mitad monjes, mitad soldados. Esta se puso si mal no estoy, en el 2015, 2014, algo por ahí. Bueno, resulta que desde que se publicó este libro, y ya después, porque le hicieron reportajes sobre el libro, porque hablaba de eso, ¿no? Paola enfrentó, enfrentó muchos procesos judiciales entre el año 2018 y 2021, tanto penales como civiles. Bueno, esto fueron los denunciantes, fueron personas que estaban vinculadas al sodalicio y ex miembros de la organización también. Las denuncias que le hicieron fueron por difamación agravada, por mencionar hechos de corrupción, abuso de poder y vínculos del crimen financiero. No sé si habrían escuchado de ese caso. En realidad es un caso muy conocido lo que es el pseudolicio de la vida cristiana, sobre todo ya que estamos ya pasó tiempo de que falleció el Papa Francisco, que fue el que sacó todo el tema de sodalicio de aquí en Perú. Incluso podemos ver que intentaron silenciar lo que es la noticia del sodalicio. En este caso sé que las denuncias no eran solo por hechos falsos, sino que también buscaban frenar lo que eran las investigaciones periodísticas, lo que quiere decir que no dejaban avanzar el caso. Y incluso esta corrupción, porque era una corrupción inmobiliaria, o sea, era tanto lo que era el sodalicio que la corrupción inmobiliaria, aparte de lo que era la toma sexual a menores, porque también estuvo junto a esto, era horrible porque trataban de silenciar a muchos periodistas. Claro, incluso ella en una entrevista lo clasificó como que ellos lo usaban como una herramienta de intimidación, ya que todos los procesos, todas las audiencias, era un desgaste emocional, profesional, y obviamente económicamente, pues, ¿no? Porque ustedes saben que se gasta mucho en los abogados, en los juicios y todo. Además, si mal no estoy, ellos buscaban frenar en totalidad las investigaciones periodísticas, porque al lanzarse ese libro empezaron a investigar más sobre todo ese tema. Ya, bueno, y ahora les hablaré sobre la justificada, que es las restricciones de la desinformación sobre las vacunas en el 2021, ¿no? Sobre el COVID-19. Como ustedes saben, cuando pasó todo lo del COVID, buscaban la manera de frenar los contagios y evitar las muertes. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Empezó a comprar vacunas de Estados Unidos, de laboratorios de Estados Unidos, lo cual se generó toda una controversia porque las personas que tenían bastante influencia en el Estado eran las que podían viajar e ir y vacunarse primero. Pero todo esto generó una incomodidad en el pueblo, desinformación, todo, ya que hubo un grupo de personas que eh, o sea, informaron algo que estaba totalmente mal, que decían que las vacunas eran falsas, que afectaban al cuerpo, que tenían chips, que, que daban la esterilidad, y entre otros. Bueno, si te das cuenta, esto todo va por medio de las redes sociales, ¿no? Los medios de comunicación salieron como que a desmentir lo que está publicando sobre estas vacunas falsas, los chips, ¿no? Eh, en esa época hubo mucha desinformación. Había personas a las cuales supuestamente las vacunaban y luego decían que no les había inyectado nada. Y así hubo un montón de casos similares, también con esto de una vacuna, ¿no? Una vacuna natural, no recuerdo muy bien el nombre, pero estuvieron así por varios meses. Claro, es más, el Estado tuvo que solicitar a las plataformas más potentes, ¿no? De Facebook, YouTube, que retiraran los contenidos antivacunas, que supuestamente eran peligrosos. Eh,
también se tuvo que invocar al Código Penal, que era el artículo 289, que era sobre la seguridad pública. Y también el CID sostuvo que las restricciones sobre la libertad de expresión, porque el Estado hizo algo sobre la libertad de expresión, iban a ser legítimas si es que estas estaban establecidas por ley, obviamente. También si eh, perseguían un fin legítimo. Bueno, ahora el fin legítimo es proteger la salud de las personas, ¿no? Con las vacunas, porque si bien sabía que si no te vacunabas, eh, las, los estos iban a ser malos, ¿no? O sea, podías morir, podías contagiarte, etcétera. Ahora pasamos con mi otro compañero para que nos explique sus casos. Bueno, acá yo les voy a hablar sobre lo que es un caso que pasó hace años, ¿no? En 1997. El empresario Baruch Teacher, que era el propietario del Canal 2 de Frecuencia Latina, le despojaron su nacionalidad peruana. En ese entonces el gobierno de Fujimori le quitó la nacionalidad peruana porque estuvo en su programa, llamado Contrapunto, estuvo transmitiendo reportajes que exponían actos de corrupción del gobierno y sus vínculos con el asesor Vladimir Montesino, con estas actividades ilícitas que él cometía, pues, los Vladivideos y todo lo demás. Y poco tiempo después, en el 2000, se le devolvieron su nacionalidad. Bueno, esto tras la caída de lo que es el régimen de Fujimori. Obviamente acá hay una excusa, ¿no? Como es protección a la seguridad nacional, porque ellos, el gobierno decía que estaban tratando de proteger información clasificada que el Canal 2 estaba transmitiendo. No sé qué opinan ustedes, compañeros. Claro, o sea, yo recuerdo muy bien que incluso este caso fue muy sonado ya que lo llevaron a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo llevaron, fue muy sonado el caso que lo llevaron ahí y claro, ahí fue donde le revocaron la nacionalidad, lo cual estuvo mal porque en realidad trataron de silenciar las críticas del canal y el Estado peruano violó literalmente el derecho de libertad de expresión que tenía el señor. Entonces, a mí me parecía muy mal el cómo se manejó esta situación en esa época de Alberto Fujimori. Sí, es muy claro trata, ese proceso de silenciarlo, ¿no? Al quitarle su nacionalidad, todo lo demás, aparte de que pasaron casi 3 años para que digamos, se pueda indemnizar este caso, ¿no? Bueno, ahora con otro tema, no sé si conocen el caso de Carlos Cornejo y que su salida de TV Perú en el año 2023. Si no me equivoco, en el mes de enero, Carlos estuvo comentando sobre la muerte de Víctor Sebastián, que fue ocurrida durante unas protestas en Lima, donde fue asesinado por la Policía Nacional. Si no me equivoco, fue por una bomba lacrimógena lanzada a su pecho a corta distancia y obviamente lo mató. No sé si recuerdan ese tema. Sí, sí, justo ahora que lo mencionas, ese fue muy sonado. Y creo que claro, porque el Instituto Nacional de Radio y Televisión se justificó, no se justificó, informó que el contrato de Cornejo había concluido y que por eso tuvo que salir. También creo que atribuyó, porque fue si mal no estoy, una reestructuración, creo, del programa, porque iban a contratar a unos nuevos conductores y iban a hacer todo un cambio dentro del canal. Sí, usaron esta excusa, yo creo, que para despedirlo, para sacar a Cornejo del canal, ¿no? Por lo que estaba diciendo, por los comentarios y, bueno, la evidencia que mostraba en su programa. Ujú. Inclusive, la, la,
hay una asociación, la Asociación de Periodistas del Perú, eh, calificó este hecho como un despido incausado y arbitrario, porque señalaron que vulneraban totalmente el derecho del trabajador del periodista, tanto colectivo a la información.